And if I can just add to what Steve is saying, when you set up a space where people can honestly express themselves and talk about things that they maybe wouldn't say to somebody else about spirituality, or just giving them a safe space to express themselves, sometimes is enough to open up a gate. Entonces, Mike se quedó para agregar un poquito a la respuesta anterior, que si nosotros ocupamos la osteopatía y este ambiente con el paciente y hacemos que el paciente se ponga cómodo, a lo mejor podemos abrir esta puerta para que el paciente libere lo que sea necesario que necesita liberar. No tanto que nosotros hagamos algo que causa esto, sino que el ambiente genere confianza con el paciente, o que se vuelva cómodo, y que esto ayude a que el paciente logre soltar eso que tiene acumulado. And like Steve said, listening is not just with the ears. And so when we listen with our fingers and our hands, with compassion and empathy, and we're earnest, that, in my opinion, comes across in the treatment. And it helps people feel safe to be honest and open up. Que tenemos que escuchar con las manos, escuchar realmente con empatía al paciente, pero a través de la palpación. Principalmente estos estudios antiguos que vemos donde se tratan de unir distintas formas de trabajo, la idea es que nosotros podamos, esa información que tenemos de estos investigadores antiguos, estos primarios osteópatas, poder llevarla a lo mejor a algún estudio más actual y poder confrontar la información que ellos tienen y hacer un estudio más multidisciplinario y poder tener a lo mejor algún psiquiatra o con algún profesional que nos pueda ayudar sobre este tipo de temas que no están bien estudiados, pero que tienen un potencial importante ahora con más tecnología y con más elementos en que se pueda investigar. Y yo creo que por ese lado es un nicho importante. Hay harta información antigua, pero falta actualizarla a lo mejor llevándola con las nuevas herramientas que podemos tener en la época actual. Ahora, para los que están escuchando, igual dentro de estos puntos, ocúpenlo y verifiquen también ustedes en la clínica si es que efectivamente se manifiestan como decía Chapman. Nosotros empezamos a atender gente hace harto tiempo ya con estos métodos, y en muchos pacientes, en el caso mío, se manifiestan estos puntos. Entonces también es cosa de que uno los ponga a prueba y los vea para poder creer un poco en los efectos. Last question: how do you see the future of osteopathy in the world and in Chile? He's got a lot of questions today. That's Boris has gone over his quota of questions. Future of osteopathy in Chile is the people that we're talking to right now. I've always said this. Here's a longer answer. Okay, I graduated osteopathic medical school in a country where no osteopaths are doing osteopathy. Literally, very few. Te dice Boris que te acuerdas que él se graduó de una universidad de medicina osteopática donde ninguno de esos médicos practica osteopatía. So, osteopathy, the future of osteopathy, it's in individuals. Entonces el futuro de la osteopatía está en las individualidades. I don't think, Boris, if you help someone with a significant condition and you change their life, they're not going to understand what osteopathy is.
maybe they will say, yeah, this guy helped me. He calls himself an osteopath. They're not going to understand what it is, but Entonces, you will be the one who does it. a los pacientes que tú has ayudado, Boris, por ejemplo, van a decir, Boris me ayudó, me dijo que era osteópata, pero ellos no van a saber lo que es la osteopatía, pero sí van a saber que tú lo ayudaste y que tú influiste en el proceso de sanación. Maybe as a profession, as a word, it will grow and become known maybe amongst PTs, where it's mostly done a lot in the world, PTs and massage people. But where it will make a difference will be individual artists. A lo mejor la osteopatía como palabra va a crecer mucho en el mundo y en el mundo de la kinesiología y la terapia física, pero en donde más va a afectar es en las personas individuales. Let me just add a little bit there. I can say that in Canada, osteopathy had almost died. And courses like Steve's, when they came into Canada and taught true osteopathy, manipulation, what's happening now in Canada 20 years later, since Steve started this program, osteopaths are a hot commodity right now in Canada. They're Entonces, hard to Mike, find, and they're super sought after. Mike dice que hace 20 años, hace 20 años la osteopatía en Canadá estaba muriendo. Y cuando Steve empezó a hacer su programa en Canadá y empezó a enseñar la osteopatía clásica, que sabemos nosotros, empezó a crecer. Y en este momento la osteopatía está súper bien en Canadá y no todo el mundo tiene acceso, es como una comodidad cara en este momento en Canadá. Entonces, I'm so busy with osteopathy. If I cloned myself 4 times over, I might be able to keep up with the demand. dice que la demanda es muy alta en este momento, que él en lo personal no logra cubrir todo lo que le gustaría, pero que en este momento la demanda en Canadá por osteópata es muy alta. And this is a global thing, and Steve can take a lot of credit for this. This is a global thing. So maybe Chile's just on the crest of the wave. Entonces, probablemente Chile esté ahí recién comenzando en esta ola, ¿ya? Así que irá creciendo lentamente. Una cosa más que yo, yeah, something else I want to say. My Spanish went bad. Boris, and because Boris asked this, but I hope you have whatever you want. I hope you have a successful practice. I hope you enjoy it. I hope you make a good living from it. I hope you are financially rewarded and you have an enjoyable practice. Entonces, él espera, Boris, que tú encuentres todo lo que andas buscando dentro de la osteopatía y que tengas una consulta exitosa y que le tomes cariño y que también logre ser algo que te genere dividendo, o sea, que se gane lo que corresponde con la profesión. But the moment you help somebody with a really significant problem that no one else has been able to help, you get an autistic kid to talk, you get someone else really suffering from something, and you're the one who changes it, or I should say rather, you're the one who's present when the change happens, nothing feels like that. Entonces, cuando atiendas a un paciente, por ejemplo, o cuando logres generar un cambio, por ejemplo, en un paciente con autismo, un cambio grande, y más que decirte que lo vas a generar tú, sino que presenciar este cambio, ahí vas a sentir algo único que se siente con la práctica de la osteopatía.
it's a nice way to make a living. Es una forma linda de ganarse la vida. I've had a lot of patients get well, and I have no idea, really. No idea why the hell they got well. Dice Was it you? Ha tenido muchos pacientes que se han mejorado y todavía no tiene idea que por qué se mejoraron, sino que él cree que solo estaba presente en el momento que se mejoraron. But it's a moment where you are there witnessing it, you're there with them. Nothing will compare to that feeling. En su opinión, nada se compara a esa sensación de estar presente en ese momento cuando ocurre. But don't get too happy with yourself because you're going to get kicked in the ass again the next day. Dice que no hay que ponerse tampoco muy cómodo porque uno evidencia esto con los pacientes, pero también hay gente que no se mejora, entonces no hay que ponerse tampoco muy cómodo. I said this to my patients, and I mean 100%. As I say it to every new patient. I say, I'm going to try and help you to the best of my ability. I'm going to do everything I know how to do to try and make you better. Entonces tenemos que hacer entender a los pacientes que vamos a intentar de hacer todo lo que podamos hacer para que se mejoren. And that's easy for me to say because that's exactly what I will do. Es fácil para nosotros decir eso porque es exactamente lo que vamos a hacer. So I hope the treatment works. Entonces esperamos que el tratamiento funcione. But if it doesn't mean that I, Steve Sanet, am a loser. Pero si no funciona, no significa que yo, Steve Sanet, sea un perdedor. And it's not that I'm defending myself either. I'm not defending myself. No es que me esté defendiendo tampoco. You have to have this attitude. So if you want to I'm going to give you a spiritual example, okay? So I don't care if you believe in Jesus, Allah, Buddha, or nothing. You're an atheist, no matter what your belief is. Te voy a dar un ejemplo. Da lo mismo en qué religión creas. Okay? Eres ateo, budista, lo que sea. Doesn't matter. The only No thing importa. that can be expected of me is for me to try my best. Lo único que espera el paciente es que nosotros intentemos lo mejor que podamos. So if God is watching me, I can only try my best. Entonces, si Dios nos está mirando, tenemos que intentar lo mejor. And if there is no God and it's a person who has asked me to help them, I can only try my best. Y si Dios no existe y solo estamos con el paciente espera que hagamos lo mejor que podamos también. And if I have done that and it didn't work, then it's not an examination of me. Y si hicimos eso y no funciona, no significa que sea una evaluación nuestra como osteópata. The reason why the attitude is important, it's not important if you're working on a physical level. Your muscle's sore, I fix the muscle, then maybe my thoughts don't matter so much. Es importante la actitud del osteópata, a lo mejor no tanto si estamos solo trabajando con problemas físicos o musculoesqueléticos. But if you want to work on emotions and feel energy and spirit, then my emotions, my energy, and my spirit become very important. Entonces, pero si queremos trabajar en un nivel más energético o más espiritual, como lo que está hablando el Boris, ahí sí es más importante cómo esté el osteópata. So for me to give you my 100%, I cannot be thinking about whether or not Steve Sanet is great or he's a loser or whether I'm going to be embarrassed or whether I'm going to be happy. I can't think about that. Entonces, para él poder dar el 100% no puede estar pensando en que
en el paciente anterior que no le resultó, o aunque a lo mejor no es bueno. Solo tiene que intentar de hacerlo lo mejor que pueda. So we talked about spirit. Boris asked a big question about mind, body, spirit. Entonces Boris preguntó la gran pregunta del espíritu. So spirit is who you are down to your bones. Entonces Boris, el espíritu es lo que tú eres dentro de ti, hasta los huesos. So down to my bones, I can't be thinking, do I deserve to treat you? Did I make a mistake? I need to be focused on you and listening to you. I can't do that if every treatment is my exam, whether I pass or fail. So I don't think about pass and fail. I think about only trying the best. Entonces, cuando atendamos gente, no pensemos en los pacientes anteriores, ni que cada paciente es un examen que tenemos que pasar o fallar, sino que dediquémonos a escuchar al paciente con las manos. You know, in some sense, beyond the physical, in a mental, spiritual world, right? You're having some trouble. You're on a boat. You're drowning in the water. I'm trying to help you. I'm reaching my hand down the water. I'm going to try and help you. Pongámonos en el ejemplo de que alguien se está ahogando y yo les tiro en la mano de un barco para intentar ayudarlo. But I'm in the water too. I got my own problems. Pero yo también estoy en el agua. Yo también tengo mis propios problemas. I'm not better than you. I'm just in a different place than you. No, no es que yo sea mejor que el paciente, sino que estoy en un lugar distinto. So No es me que sea helping mejor you, que el paciente. me helping you is helping me. Entonces, yo al ayudar al paciente también me estoy ayudando a mí mismo. But I will not let you pull me down into the ocean. Pero no dejemos que los pacientes nos metan al océano, al agua, I'm already in my own ocean. porque cada uno de nosotros está en su propio océano, en sus propios problemas. So to help you, I need clarity. Entonces, para ayudar al paciente necesitamos claridad. I cannot be clear if I'm worried about me being perfect because I am not. Pero no puedo tener claridad si estoy preocupado de que yo tengo que ser perfecto. So I told you, I will help you to the best of my ability, and that's what I will do. Entonces, digámosle siempre a los pacientes que los vamos a ayudar lo mejor que podamos. It's a perfect statement because it's perfectly true. I will do to the best of my ability. That's it. Y es algo que está muy bien dicho, porque es exactamente lo que vamos a hacer. Entiendo? Yes. Entiendo. Boris, Claramente. Boris, me Japanese. imagino que no quieres preguntar nada más. ¿Se va? No, I think that's a good place to end.